Los tanques que conquistaron el tiempo. De trinchera a tecnología futurista. La furia blindada a través de los siglos. Bienvenidos a Furia Blindada, el único canal donde el acero y la pólvora cuentan sus secretos sin pelos en la lengua. Hoy iniciamos un viaje épico que va desde esos primeros monstruos de ruedas que parecían sacados de una pesadilla mecánica, hasta los tanques de última generación que prometen convertir cualquier campo de batalla en una obra de arte futurista o en un concierto de estruendo y destrucción, porque vamos, un tanque es básicamente el vecino que llega a la fiesta con la música a todo volumen y sin saber cuándo parar. Los tanques siempre han sido los vehículos más grandes, ruidosos y arrogantes en cualquier guerra. Imposibles de ignorar, y a menudo odiados por todos los que los rodean. Si fueran una película, serían ese villano pesado que no solo pisa fuerte, sino que aplasta todo lo que tiene delante mientras suena un temazo de fondo. Su importancia estratégica no solo viene de su capacidad para aplastar, disparar y sobrevivir a lo inimaginable, sino porque representan la fuerza bruta en su máxima expresión. Acero, potencia y volumen. Nada de sutilezas aquí. En este recorrido, veremos cómo esas bestias metálicas, en sus diferentes formas y tamaños, han ido evolucionando y adaptándose a los cambios en la guerra, la tecnología y hasta en las modas militares. Desde sus torpes inicios en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, cuando eran poco más que un tanque de lavado de autos sobre orugas, hasta convertirse en máquinas mortales, sofisticadas y, a veces, un poco demasiado caras para el presupuesto de cualquier ejército. Prepárate para conocer las historias detrás del acero. Inventos geniales, fallos épicos, decisiones absurdas y, claro, un sinfín de curiosidades que revelan cómo el tanque ha sido el protagonista silencioso y a veces no tanto de la historia militar moderna. ¿Sabías que en un principio, la gente pensaba que estos aparatos serían la salvación de la guerra, pero terminaron siendo más bien la excusa perfecta para que los generales justificaran presupuestos ridículos? Pues bien, aquí todo eso te lo vamos a contar con el tono más irreverente posible. Así que ponte cómodo, afina el oído para el estruendo de motores y cañones, y acompáñanos a descubrir cómo estos gigantes de metal se han ganado su lugar en la furia blindada de la historia. Si te gusta el acero, el fuego y la guerra sin filtros, quédate con nosotros y no olvides suscribirte para que no te pierdas ni un solo rugido de estos titanes. El nacimiento torpe de los tanques. Parece mentira, pero todo comenzó con una idea que hoy nos haría reír en una reunión de ingenieros. Construir un carro de guerra, capaz de atravesar trincheras y aplastar al enemigo como si fuera una simple hormiga. Así nació el primer tanque, y créeme, no fue precisamente una obra maestra de la elegancia ni la eficiencia. El Mark I británico, el abuelo de todos los tanques modernos, más que un tanque parecía un elefante con ruedas de carretilla. Pesado, lento, ruidoso y con una velocidad que dejaba atrás a cualquiera que quisiera huir, en caballo. Se movía a menos de 6 kilómetros por hora, que es menos que la velocidad promedio de una tortuga decidida. Si pensabas que estos bichos intimidaban, en realidad, hasta los soldados enemigos se burlaban de ellos mientras caminaban a su lado. Por otro lado, los franceses apostaron por la agilidad con su Renault FT, que fue el primero en tener torreta giratoria, el giro del siglo para la época. Pero no te dejes engañar, aunque fue un gran avance, seguía siendo un carrito de feria para lo que hoy entendemos como tanque. Compacto y un poco más rápido, sí, pero con la resistencia de un gato doméstico en medio de una tormenta. Eso sí, estableció el modelo para todos los tanques futuros, porque si algo aprendieron es que girar la torreta sin dar vueltas con todo el tanque es una bendición. Alemania, por su parte, se la jugó con el A7V, una bestia con un diseño torpe y pesado que más parecía un autobús de 2 pisos de esos que ya nadie quiere. Su velocidad era lamentable, y su blindaje, si bien grueso, no lograba compensar su falta de maniobrabilidad. Fue más una declaración de intenciones que un vehículo práctico. En batalla, estos tanques alemanes parecían más un obstáculo para sus propios soldados que una amenaza real para el enemigo. A pesar de todas sus limitaciones, estos primeros tanques abrieron una nueva era en la guerra. Claro que, en sus comienzos, más que avanzar, parecían salir a pasear a paso de tortuga, con el ruido y el olor a metal quemado como banda sonora. Imagina un desfile de estos aparatos, moviéndose más lento que una reunión aburrida, mientras los soldados miraban de reojo y se preguntaban, ¿esto realmente va a cambiar la guerra? Así, con torpeza y exceso de hierro, se plantaron las bases para el futuro. Lo que vino después fue perfección,
tecnología y guerras donde estos monstruos fueron la estrella. Pero sin olvidar que todo empezó con el elefante con ruedas de carretilla. La evolución entre guerras, innovaciones que no salvaron a nadie del aburrimiento. Después de que la Primera Guerra Mundial dejara un rastro de barro, sangre y tanques que parecían juguetes gigantescos, llegó ese periodo que todos conocemos como la paz que nadie quería o simplemente la posguerra. Y claro, cuando la fiesta se acabó y los cañones callaron, los diseñadores de tanques no tuvieron otra cosa que hacer que sentarse a pensar cómo hacer que estos mastodontes metálicos fueran un poco menos lentos y un poco más útiles, o al menos eso intentaron. Los franceses, nunca los más discreto en el mundo del blindaje, presentaron el Renault 17, un tanque que parecía un intento serio, aunque sin demasiado brillo, de mejorar la movilidad. No fue exactamente la revolución que esperaba nadie, más bien un refrito con algunas partes nuevas, como si le hubieran puesto ruedas de Fórmula 1 a un carro de supermercado y esperaran que eso lo hiciera correr como un Ferrari. Spoiler: no funcionó. Los alemanes, famosos por su obsesión con la precisión y el detalle, también se pusieron manos a la obra. Claro que, en lugar de inventar algo nuevo y brillante, su respuesta fue una colección de experimentos y prototipos que parecían sacados de un laboratorio de locos. Tenían más ideas raras que soluciones prácticas, y muchos diseños quedaron en el limbo, atrapados en la burocracia militar alemana, que parecía más preocupada por pelear entre departamentos que por realmente crear un tanque que funcionara. Imagínate un comité que decide qué color de pintura es más intimidante, en lugar de enfocarse en blindaje o motor. En esos años también hubo una cierta carrera armamentística, aunque más silenciosa que ruidosa. Los tanques comenzaron a tener mejores cañones, mejor blindaje y un poco más de velocidad, pero todavía lejos de lo que serían en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto acompañado de una burocracia que parecía empeñada en complicar lo simple y atrasar cualquier avance tecnológico, como si quisieran hacer la guerra más difícil para sus propios ejércitos. La realidad era que, entre tanta indecisión y dinero gastado en planes que nunca salieron, los tanques seguían siendo esas máquinas pesadas y lentas, apenas capaces de sobrevivir en el campo de batalla. No salvaron a nadie del aburrimiento, pero sí sentaron las bases para una nueva generación de bestias de acero que llegarían a ser verdaderos monstruos de guerra. En resumen, la posguerra fue una mezcla entre innovación a medias, burocracia en su máxima expresión y una sensación generalizada de algo se está haciendo, pero no tan rápido ni tan bien como quisiéramos. Un periodo donde los tanques se preparaban, sin saberlo, para la próxima gran batalla. La Segunda Guerra Mundial, la era dorada y sangrienta del tanque. Llegamos a la joya de la corona en la historia de los tanques, la Segunda Guerra Mundial. Si pensabas que los tanques eran solo vehículos lentos y pesados, esta guerra vino a enseñarnos que también podían ser símbolos de poder, ego y un verdadero desfile de extravagancias blindadas. Fue la época en que el tanque dejó de ser el vecino molesto para convertirse en la estrella indiscutible del campo de batalla. Por un lado, tienes al imponente Tiger alemán, una máquina tan pesada que necesitaba un tractor para moverlo, y tan blindada que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Con un cañón capaz de perforar cualquier cosa que se le pusiera por delante, el Tiger no solo destruía tanques enemigos, sino que también quemaba presupuestos y paciencia. Imagina un tanque tan caro y complicado que, por cada uno que fabricaban, podrían haberse comprado una flota entera de modelos más baratos y efectivos. Pero claro, para los diseñadores alemanes era más importante tener el tanque más grande y temible, porque la guerra también era un concurso de egos disfrazado de combate. Mientras tanto, el Panther apareció como la respuesta alemana a la necesidad de combinar blindaje, potencia y movilidad. Un diseño elegante y letal que hizo temblar a los aliados, pero que también venía con su propio paquete de problemas técnicos y costos exorbitantes. Era como ese coche deportivo de lujo que parece perfecto hasta que tienes que llevarlo al taller cada 2 semanas. Del lado soviético, el legendario T-34 fue la verdadera revelación, con su diseño simple pero efectivo, blindaje inclinado y capacidad para moverse rápido por terrenos difíciles. Este tanque demostró que la practicidad y la producción masiva podían superar al lujo y la complejidad. Fue un tanque que combinó buen precio, buen rendimiento y alta resistencia, como si fuera el sedán del ejército, pero con la potencia de un deportivo. Para muchos, el T-34 fue el tanque que realmente cambió el curso de la guerra en el este. Los estadounidenses aportaron al catálogo con el Sherman, un tanque que quizás no ganaba en poder bruto, pero sí en números y confiabilidad.
Era el típico trabajador incansable de la guerra, capaz de soportar golpes y seguir adelante. Eso sí, tenía fama de ser un poco toallero, porque su blindaje no era precisamente impenetrable, lo que le costó la vida a más de un tripulante. Pero para el ejército americano, cantidad a veces es calidad, y el Sherman llegó en masa a todos los frentes. Esta guerra de titanes blindados fue una mezcla explosiva de lujo, brutalidad, pragmatismo y un montón de decisiones dudosas con consecuencias sangrientas. En el fondo, los tanques dejaron de ser solo máquinas para ser símbolos vivientes de la furia, el miedo y, ¿por qué no?, la locura humana en el fragor del combate. Tanques soviéticos y la revolución T-34, el monstruo que dejó boquiabierto al mundo. Si hablamos de tanques revolucionarios, el T-34 soviético merece un lugar en el podio con corona y capa de superhéroe. Este monstruo de acero no llegó solo a la fiesta, llegó para cambiar las reglas del juego, dejar boquiabierto al mundo y poner a temblar a los diseñadores de tanques occidentales, quienes en ese momento parecían estar atrapados en un eterno desfile de modelos que solo cambiaban el color del blindaje. El diseño del T-34 fue un golpe maestro que combinó varias cualidades que parecían imposibles de juntar. Blindaje inclinado para maximizar la protección sin aumentar el peso, un cañón potente y, sobre todo, una movilidad sorprendente que le permitía correr por terrenos embarrados, nevados o prácticamente cualquier paisaje que se le pusiera por delante. Era como el todoterreno definitivo del Ejército Rojo, pero con una potencia de fuego capaz de enviar a casa a la mayoría de sus rivales occidentales. Lo que realmente deslumbró fue cómo los soviéticos lograron combinar un diseño efectivo con una producción masiva. Mientras que los tanques alemanes y americanos a menudo parecían obras de arte hechas a mano, el T-34 era un producto en línea de montaje que podía fabricarse en cantidades industriales sin sacrificar mucho la calidad. Es como comparar un reloj suizo hecho a mano con un buen reloj Casio que funciona para lo que realmente importa, dar la hora. En la guerra, cantidad también era calidad, y el T-34 dominó ambos campos. Sus rivales occidentales, como el Sherman americano o el Churchill británico, no podían ocultar su envidia. Aunque fiables y respetables, se quedaban cortos frente a la combinación brutal de potencia y resistencia del T-34. El Sherman, por ejemplo, era el equivalente a un todoterreno que podría quedar atrapado en el barro si la suerte no lo acompañaba. Mientras, el T-34 atravesaba campos minados, ríos y trincheras sin despeinarse, ganándose el respeto y el miedo de cualquiera que se cruzara en su camino. Sin embargo, no todo era perfecto. La simplicidad del T-34 también significaba que los tripulantes a veces tenían que lidiar con comodidades básicas que dejaban mucho que desear, como una cabina incómoda y sistemas de comunicación rudimentarios. Pero claro, en plena guerra, nadie esperaba un hotel 5 estrellas en un tanque. El T-34 se convirtió en la pesadilla de los ejércitos del eje y un símbolo poderoso de la resistencia soviética, demostrando que en la guerra, la innovación práctica y la capacidad de producción masiva pueden aplastar a los lujos y excesos técnicos. Tanques aliados: Sherman, Churchill y sus historias de gloria y desdicha. Cuando hablamos de los tanques aliados en la Segunda Guerra Mundial, hay dos nombres que resuenan con fuerza: el Sherman americano y el Churchill británico. Estos dos ejemplares fueron los verdaderos caballos de batalla del bando aliado, pero no sin sus dosis de gloria, y también una buena cantidad de desdicha que, si no fuera por la guerra, sería material para una tragicomedia. El Sherman, ese tanque que los soldados apodaron con cariño y algo de sarcasmo como la tostadora con ruedas, tenía fama de prenderse fuego con una facilidad digna de una fogata de campamento. Sus cañones no eran los más poderosos ni el blindaje el más grueso, pero compensaba con números. El ejército estadounidense los fabricó en cantidades industriales, como si fueran panecillos recién horneados, porque la estrategia era simple: si uno se quema, que llegue otro. Al final, el Sherman era como ese amigo fiable que nunca falla, aunque a veces llegue con la ropa arrugada y un par de cicatrices. Por otro lado, el Churchill británico, con su diseño un poco más tosco y robusto, parecía el tanque que había sido armado con piezas recicladas de un tractor y un camión viejo. Su blindaje era tan grueso que podía aguantar más golpes que un boxeador en la última ronda, pero a cambio era lento y nada ágil. Sin embargo, en ciudades y terrenos difíciles, el Churchill se comportaba como un bulldozer de guerra, abriendo paso y resistiendo embestidas como si fuera un tanque de juguete indestructible para niños muy brutos.
Las anécdotas con estos tanques son un verdadero espectáculo. Por ejemplo, en más de una ocasión, los Sherman terminaron siendo tan populares entre los soldados por su capacidad para sobrevivir a los golpes, o simplemente porque eran los únicos disponibles que hasta fueron llamados el tanque del pueblo. Y no es para menos. En el frente, la lógica era que más valía tener un tanque promedio a que te vengan a visitar con uno de esos supertanques caros y escasos. La relación entre los Sherman y los Churchill fue casi como la de dos hermanos peleando por ser el favorito en la familia. Mientras uno impresionaba con cantidad y fiabilidad, el otro lo hacía con blindaje y coraje. Y si bien ninguno era perfecto, aunque eso no impidió que los dos jugaran papeles cruciales en la victoria aliada, ambos demostraron que en una guerra, más que perfección, lo que cuenta es estar listo para el combate. En definitiva, estos tanques aliados marcaron un capítulo épico de resistencia y humor involuntario, porque a veces la gloria y la desgracia van de la mano, especialmente cuando hablamos de máquinas hechas para la guerra. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna historia de Furia Blindada. La Guerra Fría y el boom tecnológico. El salto a la era moderna. Después del desmadre mundial de la Segunda Guerra, el planeta entró en una nueva fase que podría resumirse como la Guerra Fría y la paranoia tecnológica. Aquí no solo se peleaba con armas, sino también con presupuestos inflados, espionaje y una obsesión enfermiza por tener el tanque más brillante y recargado de tecnología. Bienvenidos a la era donde los blindados dejaron de ser simples tanques para convertirse en monstruos futuristas capaces de disparar más rápido que la verdad en una reunión política. El M48 Patton estadounidense es un buen ejemplo de esta época. Un tanque que, aunque con un nombre que suena a marca de whisky, representó el típico salto tecnológico que a nadie le sobraba el dinero para probar, pero que se compraba igual porque, bueno, siempre hay que estar un paso adelante del enemigo, aunque no sepamos para qué. Con su cañón de 90 milímetros y blindaje reforzado, este tanque parecía la versión blindada de un sabelotodo que solo quiere demostrar que es el mejor en la clase. En el lado soviético, el T-55 continuó con la tradición de ser el tanque que todos los países querían tener, o al menos intentaban. Este modelo tenía un diseño robusto, sencillo y práctico, casi un producto de fábrica que decía: ¿quieres un tanque? Aquí tienes uno que funciona y no te hará perder la guerra, al menos no por mí. Claro, no era el más glamuroso ni el más tecnológico, pero sí un tanque que podía salir de cualquier apuro, lo que lo convirtió en un clásico del bloque soviético. Europa no se quedó atrás, y el Leopard 1 alemán apareció como la respuesta cool a la Guerra Fría. Con su increíble movilidad y un armamento decente, este tanque era el equivalente a un deportivo blindado, que se movía rápido y podía disparar bien, pero sin tanto alarde. Su éxito se debió a un buen equilibrio, aunque por supuesto, eso no evitó que los diseñadores siguieran metiendo mano en cada nuevo modelo, para que el tanque se pareciera más a una nave espacial que a un vehículo terrestre. Por último, el Centurión británico continuó demostrando que en el Reino Unido no solo se hacían té y escones, sino que también podían producir tanques sólidos y confiables que participaron en numerosos conflictos y se ganaron la fama de los viejos resistentes del mundo blindado. En esta época, la obsesión por la tecnología y el blindaje a veces rayaba en lo ridículo. Los gastos militares crecían como una bola de nieve en cuesta abajo, y los tanques comenzaron a parecer más un proyecto de ingeniería para la NASA que máquinas diseñadas para sobrevivir en barro, fuego y balas. En definitiva, la Guerra Fría fue el período donde la paranoia y el gasto excesivo dieron lugar a tanques sofisticados, caros y, en ocasiones, completamente desproporcionados para lo que realmente se necesitaba en el campo de batalla. Conflictos secundarios y el uso real. Vietnam, Corea y más. Cuando piensas en tanques, probablemente imagines colosales máquinas aplastando carreteras y campos abiertos, lanzando fuego a diestra y siniestra. Pero la verdad incómoda es que en conflictos como Vietnam y Corea, esos mismos tanques, esas fieras blindadas, se toparon con la realidad más dura. Junglas densas, montañas traicioneras y guerrillas que parecían tener el superpoder de desaparecer en cualquier rincón. Ahí, los tanques no eran exactamente los reyes indiscutibles del campo de batalla. Más bien parecían un elefante en una tienda de porcelana intentando abrirse paso. En Vietnam, por ejemplo, los tanques estadounidenses como el M48 Patton tuvieron que lidiar con un enemigo que se movía rápido, se escondía bien y explotaba el terreno en su favor.
Entre trampas, túneles y ataques sorpresa, las bestias metálicas eran más vulnerables de lo que su imponente armadura sugería. Para que te hagas una idea, usar un tanque en la jungla era como intentar manejar un tractor gigantesco en un campo de golf. Técnicamente posible, pero con resultados bastante cómicos y a veces fatales. Los tanques tuvieron que adaptarse, y sus tripulaciones aprendieron que no bastaba con disparar y avanzar, sino que necesitaban una buena dosis de intuición y paciencia para sobrevivir. En Corea, la historia no fue muy diferente. Los tanques se enfrentaron a condiciones climáticas extremas, desde veranos sofocantes hasta inviernos que congelaban hasta las ideas más brillantes. Allí, los tanques no solo luchaban contra el enemigo, sino contra el terreno, el clima y, a veces, hasta contra ellos mismos. Los accidentes y las averías eran tan comunes como los enfrentamientos, y mantener esos vehículos en marcha se convirtió en toda una hazaña. Además, otros conflictos menores en África y Medio Oriente demostraron que el uso de tanques en guerras de guerrillas o en terrenos irregulares era una apuesta arriesgada. Muchas veces, estos gigantes blindados eran objetivos fáciles para grupos que empleaban tácticas de guerrilla, minas improvisadas o ataques rápidos y letales desde la distancia. La movilidad, la sorpresa y la adaptabilidad se convirtieron en las palabras de moda, dejando claro que el tanque tradicional no siempre era el arma definitiva en estos escenarios. Por supuesto, no faltaron historias de heroísmo y creatividad, con tripulaciones que improvisaban reparaciones bajo fuego, o usaban el tanque para proteger a civiles atrapados en medio del caos. Pero la verdad es que, en muchos de estos conflictos, el tanque se convirtió en un símbolo de fuerza con pies de barro, o mejor dicho, con orugas atrapadas en el barro. En resumen, estos enfrentamientos secundarios demostraron que el tanque, por más poderoso que sea, tiene sus límites cuando el terreno y la táctica del enemigo no juegan a su favor. Un recordatorio brutal y sarcástico de que no basta con ser el más grande y ruidoso para ganar una guerra. El diseño soviético post-Segunda Guerra Mundial, T-72, T-80 y el orgullo blindado. Tras el apocalipsis de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se puso manos a la obra para no quedarse atrás en la carrera armamentística. Así nacieron el T-72 y el T-80, dos tanques que, a simple vista, parecen hermanos gemelos sacados de una fábrica que apostaba por la simplicidad y la robustez más que por la elegancia. Estos modelos se convirtieron en el orgullo blindado soviético, aunque no sin sus defectos que, con un poco de imaginación, se pueden comparar con esos autos robustos que pueden rodar por cualquier terreno, pero que a veces te dejan tirado en medio del camino. El T-72, diseñado para ser un tanque confiable y fácil de producir, parecía tener una filosofía clara: hazlo resistente, hazlo barato, y si falla, haz otro. Es el típico vehículo que parece haber sido construido con la idea de que la guerra es sucia, larga y agotadora, y que la tripulación no tiene tiempo ni recursos para sofisticaciones. Su blindaje era decente, su cañón potente, pero sus sistemas electrónicos y la comodidad para los soldados dejaban bastante que desear. En otras palabras, un tanque rudo que te puede sacar de un apuro, pero no esperes paseos de lujo ni wifi a bordo. Por otro lado, el T-80 fue un salto hacia la modernidad, con un motor de turbina de gas que prometía más velocidad y mejor desempeño. Si el T-72 era un camión robusto, el T-80 era como un coche deportivo con turbo, rápido, elegante y capaz de dejar atrás a varios rivales en la pista. Eso sí, también era más delicado y difícil de mantener, lo que lo convertía en una especie de diva blindada que exigía atención constante y no toleraba descuidos. Una máquina de guerra, sí, pero también un dolor de cabeza para sus mecánicos. Ambos tanques reflejan la mentalidad soviética: eficacia por encima de todo, incluso si eso significa sacrificar la comodidad y a veces la seguridad de la tripulación. Los fallos eran frecuentes, y no era raro que el tanque sufriera problemas mecánicos en medio de la batalla, obligando a los soldados a convertirse en mecánicos improvisados mientras esquivaban balas. La combinación de simplicidad y durabilidad hizo que estos modelos fueran exportados y copiados en todo el mundo, convirtiéndose en una pesadilla para sus enemigos y un ícono para sus aliados. Sin embargo, la falta de sofisticación tecnológica también dejó a estos tanques vulnerables frente a las amenazas modernas, como los misiles guiados y la guerra electrónica. En definitiva, el T-72 y el T-80 son el claro ejemplo de cómo la industria soviética apostó por la cantidad, la robustez y la fuerza bruta,
pero sin olvidar que detrás de esa dureza se escondían pequeñas y grandes molestias técnicas que hacían la vida en el campo de batalla algo menos glamuroso de lo que Hollywood suele mostrar. Tanques occidentales en la era moderna. Muno Abrams, Leopard 2 y la carrera armamentística. Cuando hablamos de tanques occidentales modernos, es imposible no mencionar a dos estrellas del espectáculo blindado, el estadounidense Muno Abrams y el alemán Leopard 2. Estos gigantes metálicos no solo son ejemplos de ingeniería avanzada, sino también símbolos perfectos de cuánto dinero se puede gastar cuando quieres que tu tanque parezca sacado de una película de ciencia ficción. Y no solo para impresionar al enemigo, sino para que los contribuyentes se queden boquiabiertos viendo su dinero volar. El Muno Abrams, con su motor turbina de gas, es básicamente el Ferrari de los tanques. No solo ruge como un dragón enfurecido, sino que su blindaje compuesto es tan resistente que podría resistir la mayoría de ataques modernos, y su electrónica a bordo es como un centro de control espacial. El tanque tiene sistemas de control de tiro que prácticamente hacen todo el trabajo por el artillero, permitiéndole disparar con precisión desde un camión parado o mientras va haciendo drift en una cuesta. Eso sí, todo ese derroche tecnológico viene con un precio. Un Muno puede costar tanto como una mansión de lujo en un barrio exclusivo, pero, ¿quién necesita casas cuando puedes tener un tanque que parece una nave espacial? El Leopard 2, por su parte, es el equivalente europeo a ese vecino que siempre presume el coche más nuevo y mejor equipado, pero sin perder la elegancia. Alemania se ha centrado en combinar movilidad, potencia de fuego y blindaje avanzado, creando un tanque que se adapta a cualquier terreno con la gracia de un bailarín, o al menos eso intentan. Sus mejoras constantes en electrónica y protección reflejan una obsesión casi enfermiza por mantener a raya a cualquier amenaza, desde proyectiles hasta drones. Eso sí, el Leopard 2 no se queda corto en costos, porque si algo aprendieron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial es que la seguridad cuesta caro. Lo que une al Muno Abrams y al Leopard 2 no es solo su eficacia en combate, sino esa interminable carrera armamentística, donde cada generación debe superar a la anterior con más tecnología, más potencia y, claro, más gastos que harían llorar al presupuesto nacional. Los diseñadores de estos tanques parecen competir para ver quién puede poner más sensores, sistemas automáticos y blindajes sofisticados, como si fuera un concurso de quién tiene el tanque más geek. Pero cuidado, porque con tanta electrónica a bordo, uno se pregunta si no será más fácil hackear estos tanques que hacerlos funcionar sin problemas. En resumen, los tanques occidentales modernos son una mezcla de alta tecnología, poder bruto y gastos descomunales, que reflejan la obsesión de sus países por no quedarse atrás en la guerra, o al menos en el mercado de los videojuegos de simulación militar. Nuevas amenazas, nuevas respuestas, drones, guerra electrónica y la evolución del blindaje. En el campo de batalla del siglo XXI, las cosas ya no se tratan solo de blindaje grueso y cañones potentes. La guerra ha mutado y los tanques, esas bestias metálicas que una vez fueron los reyes indiscutibles, se enfrentan ahora a enemigos invisibles y molestos como una mosca en verano, los drones y la guerra electrónica. Porque claro, ¿qué sentido tiene tener un tanque que aguanta bombas si un pequeño dron con cámara y misiles puede volarte la cabeza mientras tomas un café? La amenaza de los drones es tan seria que los diseñadores de tanques han tenido que ponerse las pilas para desarrollar sistemas antidrones capaces de detectar y neutralizar estas pequeñas máquinas voladoras que parecen sacadas de una película de ciencia ficción barata. Sistemas de radar especializados, sensores infrarrojos y armas láser son algunas de las respuestas tecnológicas que buscan mantener a raya a estos invasores diminutos, pero letales. Es como si el tanque, ese coloso pesado, tuviera que aprender a defenderse de mosquitos digitales que pueden hacerle un daño inesperado. Por otro lado, la guerra electrónica ha llegado para complicar aún más la vida a los blindados. Con tecnologías que bloquean comunicaciones, interfieren señales GPS y desactivan sistemas electrónicos, el enemigo moderno tiene una nueva arma en su arsenal, el caos digital. Los tanques ya no solo deben preocuparse por balas y misiles, sino también por un mundo invisible de señales y contraseñas, donde un fallo puede dejarlos ciegos y sordos en medio del combate. Es como si tuvieran que pelear con un enemigo que puede apagar tus ojos y oídos cuando menos te lo esperas. En respuesta, los blindajes activos han entrado en escena como una capa adicional de defensa, dispuestos a interceptar misiles y proyectiles antes de que golpeen el tanque. Estos sistemas son como guardias de seguridad hiperreactivos
capaces de detectar amenazas en tiempo real y neutralizarlas con explosiones precisas. Claro, todo esto viene con su propio precio, complejos, caros y a veces propensos a fallos, pero indispensables si quieres que tu tanque sobreviva en esta jungla tecnológica. La carrera contra la obsolescencia se ha convertido en un sprint sin fin. Cada avance en armas antitanque obliga a los diseñadores a reinventar el blindaje, los sistemas de defensa y la electrónica. Lo que hoy es la última tecnología, mañana puede ser chatarra en el campo de batalla. Así que los tanques modernos están en constante evolución, tratando de adaptarse a amenazas que ni siquiera existían hace una década. En definitiva, los tanques han dejado de ser solo carros blindados para convertirse en centros tecnológicos sobre orugas, luchando contra enemigos que desafían las reglas clásicas del combate. Y mientras intentan mantenerse vigentes, parece que la guerra del futuro será tanto de bits y bytes como de acero y pólvora. El futuro incierto. Tanques autónomos, inteligencia artificial y la pregunta del millón. Mientras los tanques ruedan pesados y ruidosos sobre el barro y la destrucción, en los laboratorios y centros de desarrollo se está fraguando una revolución tecnológica que podría cambiar por completo el concepto de estos colosos blindados. Los tanques autónomos y la inteligencia artificial están a la vuelta de la esquina, prometiendo transformar estos gigantes de acero en máquinas capaces de pensar y actuar sin la necesidad de tripulación humana. Suena futurista, casi sacado de una película de ciencia ficción, pero la realidad es que esta evolución está más cerca de lo que imaginas, y también es motivo de más de una preocupación. Imagina por un momento un tanque que no necesita piloto, que puede patrullar, detectar enemigos y disparar con una precisión aterradora, todo mientras tú estás cómodamente sentado en una base lejos del frente. Suena como el sueño de cualquier comandante, ¿verdad? Pero también abre un abanico de preguntas inquietantes. ¿Qué pasa si esos tanques deciden que un civil confundido es un enemigo? ¿Qué responsabilidad tiene un robot que puede matar sin supervisión humana? La ironía de máquinas gigantes y letales que operan en un mundo cada vez más digital y automatizado no pasa desapercibida para nadie. La industria militar está apostando fuerte por esta dirección. Empresas y gobiernos invierten millones en sistemas que combinen sensores, algoritmos avanzados y aprendizaje automático para crear tanques que se adapten a cualquier situación, sin el molesto factor humano que puede equivocarse, cansarse o simplemente asustarse. Sin embargo, la complejidad de crear un sistema totalmente confiable es enorme, y los riesgos de fallos catastróficos no son cosa menor. Más de un experto ha comparado este salto tecnológico con jugar a la ruleta rusa con misiles y bombas. Además, la paradoja es que mientras estos tanques del futuro buscan deshumanizar el combate, la guerra misma se vuelve cada vez más un duelo de datos, hackers y drones. ¿Para qué un tanque si un grupo de piratas informáticos puede apagarlo o tomar el control remoto? La seguridad cibernética es ahora tan importante como el blindaje físico, y mantener estas máquinas protegidas en todos los frentes es un desafío gigantesco. Por último, no podemos olvidar que el tanque, en esencia, es una máquina gigantesca y ruidosa en un mundo que avanza hacia lo pequeño, lo rápido y lo invisible. ¿Tiene sentido seguir apostando por vehículos que pesan decenas de toneladas cuando el futuro puede ser más aéreo, más dron y menos acero pesado? Esa es la gran incógnita. En definitiva, el futuro del tanque es un enigma envuelto en circuitos, debates éticos y tecnologías que prometen cambiar para siempre la guerra, o al menos cómo la vemos y la hacemos. ¿Los tanques sobrevivirán o serán piezas de museo? Tras este recorrido a lo largo de la historia y la evolución de los tanques, queda claro que estas máquinas han sido mucho más que simples vehículos blindados. Son símbolos de poder, resistencia, ¿por qué no decirlo?, del ego desmedido de los ejércitos que las desplegaron. Desde esos elefantes torpes de la Primera Guerra Mundial hasta los sofisticados monstruos digitales de hoy, los tanques han recorrido un camino lleno de avances, errores épicos y sobre todo supervivencia en campos de batalla que cambiaron la historia. Pero ahora la pregunta del millón flota en el aire. ¿Sobrevivirán los tanques a esta era tecnológica que los desafía con drones, guerra electrónica y robots inteligentes? ¿O por el contrario, serán relegados a exhibiciones en museos, admirados como reliquias de una época donde el acero y la pólvora eran las armas más grandes del arsenal? La verdad es que mientras algunos insisten en que el futuro es aéreo, digital y autónomo, otros siguen apostando por el poder tangible y aplastante de estos colosos con orugas. Este debate es tan intenso como las batallas en las que estos blindados han participado. Por un lado, su valor simbólico es inmenso.
Representan la fortaleza, la tenacidad y la voluntad de resistir, un mensaje claro para cualquier enemigo. Por otro, la evolución tecnológica les exige reinventarse constantemente o quedar obsoletos, como tantas otras armas que quedaron en el olvido. Así que mientras algunos los ven como bestias destinadas a ser desplazadas, otros creen que siempre habrá un lugar para ellos, al menos mientras el barro, el ruido y la violencia sigan marcando los límites de la guerra. En Furia Blindada celebramos esta dualidad, el respeto por la tradición y la fascinación por la innovación. Si te apasionan estas máquinas, sus historias y los secretos que esconden, estás en el lugar correcto. Aquí seguiremos explorando cada tornillo, cada cañón y cada evolución tecnológica que hace que los tanques sigan rugiendo, aunque el mundo trate de silenciarlos. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros análisis y aventuras por el universo de la Guerra Blindada. La historia no termina aquí, y las bestias de acero tienen aún mucho que contar. ¿Nos acompañas en este viaje? Gracias por estar con Furia Blindada. Hasta la próxima, donde seguiremos destapando la furia y la gloria de los blindados más imponentes del mundo.